Amén, hermanos. Para los que no saben, estamos en la carta a los Hebreos. Estamos estudiando esta carta de manera exhaustiva y expositiva. Ya estamos en el capítulo 6. Ya hemos de alguna manera abordado la primera parte de este capítulo, ¿sí? Y el mensaje anterior, que fue desde el versículo 1 hasta el versículo 6, básicamente enfatizaba la fuerte advertencia que el autor les hace a los creyentes judíos para no volverse atrás. Y es que muchos que habían creído en Cristo aún no querían desprenderse de algunas prácticas rudimentarias del antiguo pacto, sino que intentaban fusionar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía esta iglesia o estos creyentes judíos? Intentaban fusionar básicamente prácticas del antiguo pacto con la nueva fe salvadora en Cristo Jesús. Y el punto es que al hacer esto corrían un gran riesgo de apostatar, ¿sí? De desviarse. ¿Por qué? Porque al no descansar en la obra expiatoria de Cristo, de alguna manera estaban diciendo que esa obra no alcanzaba, que la sangre de Cristo en la cruz no alcanza para poder salvar al hombre, y que de alguna manera ellos encontraban la necesidad de hacerle a la obra de Dios algunos aportes para poder verse más santos, algunos aportes para poder tener más tranquilidad, como pasa hoy en día en el cristianismo. Pero bueno, una de las cosas que las Escrituras nos dejan ver y que es importante marcar es que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto son unilaterales, ¿sí? Unilaterales. ¿Qué significa? Que solamente depende de una parte. Cuando Dios estableció su primer pacto con el pueblo judío, lo hizo de manera unilateral. Solamente las condiciones fueron puestas por parte de Dios y no se admitía ninguna sugerencia o ningún aporte del hombre. Es Dios quien establece los términos de ese contrato y el hombre solamente tiene que estar sometido a obediencia. No hay alternativa. ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita del consejo del hombre. De hecho, no necesita del consejo de nadie, ni de ningún ángel, ni de ningún ser creado superior, ni arcángel, en fin. No necesita de nadie. De hecho, en Romanos capítulo 11, versículo 34, yo se los leo como referencia nada más, dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. El 35 dice: ¿o quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Dios no necesita de ninguna sugerencia humana. Todo lo que Él hace es perfecto y todo lo que hizo siempre fue perfecto y eficaz para el hombre. Bueno, con el nuevo pacto sucede exactamente lo mismo. El nuevo pacto es unilateral. Significa que Dios ha establecido los términos de este contrato, por decir de alguna manera, con el hombre, y no admite ninguna sugerencia de parte del hombre. ¿Esto qué significa? No necesita aportes. Lo que le estaba diciendo el autor de esta carta a los hebreos, a los judíos, es que la obra de Cristo no necesita ningún aporte para asegurar la salvación, para asegurar la santidad, sino de que por sí solo deberían descansar en la obra de Cristo en la cruz, deberían descansar en esa sangre derramada en la cruz, que es suficiente y eficaz para alcanzar la salvación a todos los que se acercan a Dios por medio de la fe en Cristo. Sin embargo, muchos judíos y de alguna manera influenciados por falsos maestros, empezaban a volverse a algunas prácticas rudimentarias del antiguo pacto.
que tenían que ver con practicar ciertas normas para pensar ellos solos que de esa forma eran más santos, eran quizás más aceptos delante de Dios. Y eso era muy peligroso. Eso era muy peligroso. Quizás hacer tal cosa parecía algo digno, algo noble. Que uno diga, no, bueno, yo voy a seguir respetando ciertos ritos, ciertos sacrificios, ciertas normas. Podía parecer noble, pero era extremadamente peligroso. Porque hacer tal cosa, como ya dijimos, es quitarle eficacia a la sangre de Cristo en la cruz. Y parecía una ironía que estos creyentes, en el deseo de querer ser más santos, se estaban perdiendo totalmente de la santidad. Y entonces lo que sí afirma el autor con estas palabras en este pasaje es que el nuevo pacto de por sí mismo es eficaz y no necesita ninguna clase de fusión, no necesita ninguna clase de ritual, no necesita ninguna clase de normas, no necesita del legalismo de los hombres. Hermanos, les repito, el nuevo pacto no necesita absolutamente nada del hombre, ni su legalismo, ni su conducta religiosa, nada, ¿sí? No necesita normas impuestas, reglas de hombres para poder parecer más santos o para poder mostrarse más puro delante de Dios. No lo necesita. Hermanos, no lo necesita. La obra de Cristo en sí es eficaz para poder expiar definitivamente, se lo repito, la obra de Cristo en la cruz, su sangre derramada en la cruz, es suficiente para expiar todos nuestros pecados, quitarlos del medio, para justificarnos delante de Dios y para darnos esperanza de una vida eterna, y al medio de todo esto, la regeneración del Espíritu Santo. No necesitamos imponer cosas para parecer más santos, sino necesitamos confiar que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va regenerando hacia la santidad. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que creer en Dios con fidelidad. Debemos creer, hermanos, que Dios puede cambiarnos. Debemos creer que Dios puede transformarnos, que puede cambiar nuestro carácter, que puede cambiar nuestra conducta, que puede cambiar nuestra mente, que puede cambiar nuestro corazón, que puede cambiar nuestros pensamientos, que Dios puede hacer de nosotros alguien nuevo, y lo hace. Porque en eso radica la conversión. Somos convertidos a Cristo. Debemos descansar en la obra de Cristo en la cruz. Estamos bajo la gracia y bajo la obra regeneradora del Espíritu Santo, como dice Tito 3:5. Obviamente esto es de forma progresiva. Somos transformados en la medida que con fidelidad nos mantenemos en la senda angosta. Dios nos va acercando cada vez más a Él, y en la manera en la que somos acercados cada vez más a Él, somos transformados cada vez más en su imagen, en su gloria, en su santidad. Hay un texto que a mí me gusta muchísimo, que es en 2 de Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y para mí ese texto es glorioso, hermanos, en serio. Me da muchísima esperanza que en la medida que yo centre mis ojos en Cristo, pueda en el espejo de las Escrituras empezar a buscar el reflejo de Él, yo mismo soy transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, hermanos, tenemos mucha esperanza. El antiguo pacto era un conjunto de normas que todo judío debía obligarse a cumplir, pero había un conflicto. En Hebreos 7:18, respecto del antiguo pacto, se escribe, búsquelo conmigo. Hebreos 7:18, respecto del antiguo pacto, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior, o sea, el antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
El antiguo pacto establecía los términos de una vida pura, de una vida santa, de una vida justa en Dios, pero no capacitaba al hombre para que pueda vivir en esa norma de Dios. De alguna manera, el antiguo pacto podía expresar todo el corazón de Dios respecto de una vida pura, de una vida moral, de una vida santa, pero no le daba poder al hombre. No le daba poder al hombre para que el hombre y nosotros también podamos vivir en esa santidad que Dios demandaba. No podía proporcionarles, el antiguo pacto no podía proporcionarles al hombre salvación. Por lo tanto, era ineficaz en ese sentido. Pero en sí el mandamiento, como escribe Pablo en los Romanos, era justo, santo y bueno. Entonces, por esta razón, el autor tiene el énfasis de decirle a muchos creyentes judíos que se seguían aferrando al antiguo pacto que se desprendan de esas cosas, ¿sí? Y no podían discernir que todo el antiguo pacto fue solamente el reflejo de lo verdadero, ¿sí? Fue la sombra de lo real, y que el nuevo pacto es la realidad misma de la sustancia de Dios en Cristo Jesús. Como dice Hebreos 1, ¿sí? Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Ya no estamos bajo la sombra, bajo el reflejo de lo que iba a ser, sino en la realidad de Dios manifestado en carne para venir a salvar definitivamente a los suyos, darle esperanza de salvación y de una postrera resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. Ahora, ¿no les parece raro, pensándolo así, que muchas congregaciones o varias de ellas, congregaciones cristianas, estén volviendo a poner un candelabro de 6 brazos y una caña, una bandera judía, y empiezan a querer revivir algunos elementos judíos, cuando habría que decirle, oye, ese antiguo pacto fue ineficaz? ¿Qué necesidad de querer revivir elementos como para mostrar cierta conexión con Dios? Como decir, wow, ese es el lugar santísimo, hay un candelabro ahí, hay una bandera con la estrella de 6 puntas. En fin, el propósito de la carta a los Hebreos es justamente contrastar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Es mostrar la ineficacia del antiguo pacto y la eficacia del nuevo pacto. En eso básicamente va a centrarse la carta a los Hebreos, una vez que ha presentado al Mesías, al auténtico, al superior que los ángeles, superior que los profetas, superior que los hombres, superior que cualquier sumo sacerdote. Va a empezar a mostrar ahora la eficacia del nuevo pacto y la ineficacia del antiguo pacto. Bueno, nosotros habíamos leído en el versículo, en el mensaje anterior, el versículo 1 del capítulo 6 le dice puntualmente el autor a los oyentes, dejando ya los rudimentos, ¿sí? Dejen ya los rudimentos, abandonen, significa el antiguo pacto, suelten todas prácticas religiosas, abandonen la sombra y entren en la realidad, ¿sí? Ese fue nuestro mensaje anterior. Dejen el arrepentimiento de obras muertas por la obra de Cristo Jesús en la cruz que nos provee vida. Dejen la fe en Dios por medio de obras vacías sin fe, por la verdadera fe en Cristo Jesús. Dejen las purificaciones de rituales, de lavamientos, por el verdadero lavamiento en Cristo Jesús por medio de su sangre. Dejen la imposición de manos en animales que no podían expiar el pecado del hombre de forma definitiva, por no solamente poner sus manos, sino todo nuestro ser en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dejen de tenerle terror al juicio eterno, porque por medio de Cristo somos justificados para con Dios, para heredar con Él salvación. Y básicamente, dejen el antiguo pacto. En otras palabras, abandónense a Cristo. Eso es lo que se le está pidiendo a los judíos. Y que era obviamente difícil para ellos renunciar a toda una cultura de normas, conceptos, preceptos, y tener que dejar todo eso simplemente, a la verdad era sencillo de razonar, era ineficaz. Parecía noble, parecía bueno, como también
Pablo le escribe a los colosenses. Muchas normas autoimpuestas tienen a la verdad cierta reputación en culto voluntario, con apariencia de santidad, pero no tienen ningún valor con los apetitos de la carne, ¿sí? Ningún valor. Colosenses capítulo 2, si no me equivoco, versículo 23. Bueno, la advertencia era que si esos revivían todas estas prácticas, estaban apostatando, ¿sí? Estaban de alguna manera buscando justificarse por medio de sus propias conductas y no descansando en la obra de Cristo en la cruz. Y sin darse cuenta estaban de alguna manera diciendo que la palabra de Dios falló. ¿Por qué? Porque si Dios por medio del Mesías no podía asegurar la salvación para todos los que en Él creían, entonces estamos frente a un Dios mentiroso. Estamos frente a un Dios que necesita ayuda. Y era ese el grande peligro de los falsos maestros que buscaban insertar todas estas normas y conductas en la iglesia, llevándolas a apostatar, a alejarse de Dios. Se estaban alejando, se estaban volviendo atrás, ¿sí? Y eso de alguna manera es la grande exhortación que se les hace a la iglesia. No se vuelvan atrás. ¿Por qué? Porque es imposible, como dice el texto, es imposible que estoy en el versículo 4 del capítulo 6, ¿sí? Para leerlo nada más. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, ¿sí? Y apostataron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6 del 4 al 6. Hermanos, es imposible que aquellos que habiendo sido iluminados por el Evangelio y degustado la gracia de Dios por medio de su Espíritu, habiendo visto su obra regeneradora, se vuelvan atrás. Es imposible que sean renovados para salvación, sino que están básicamente destinados a condenación. No tienen posibilidad de perdón y restauración. ¿Por qué? Como habíamos dicho también, o Cristo, ¿sí? O Cristo es crucificado a nuestro favor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o es crucificado por nosotros como un impostor que no quita el pecado del mundo, como un falso Mesías. ¿De qué lado están? Sería la pregunta. Habíamos leído también 1 Juan 5:10 que dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso. Pues bien, Jesús dijo y le dijo a sus discípulos que el Evangelio sería predicado en todo el mundo, ¿sí? Y de hecho, de alguna manera eso ha sucedido y está sucediendo. El Evangelio ha sido predicado en muchísimos lugares, ¿sí? Y se compara aquí en estos textos que sigue al Evangelio como la lluvia que ha caído, ¿sí? Y las personas son la tierra. Algunos han absorbido esa luz del Evangelio y han fructificado el Evangelio. Otros han oído el Evangelio pero no han fructificado el Evangelio, sino lo han opacado con sus propias vidas. Lo han hecho infructífero. Han hecho una luz que básicamente han hecho de la luz algo que empieza en sus propias vidas a opacarse y no brillar. El versículo 7 y 8 de Hebreos 6 dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. La tierra que produce fruto. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Y no termina allí. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, el Evangelio ya, como la lluvia, ha sido regado en diferentes lugares. Como sea el comportamiento de los hombres frente a la luz de Cristo, están los que de alguna manera
hacen fructificar el Evangelio. Y están los que hacen de la luz de Cristo, de su Evangelio, algo infructífero. Y para ellos hay una severa advertencia. Están a un borde de extraviarse y perderse definitivamente. Bueno, esto pasaba con los falsos maestros. De alguna manera estaban volviéndose atrás. No estaban haciendo fructificar el Evangelio, sino estaban volviéndose atrás. Y bueno, todo esto que habíamos leído y nos habíamos estacionado allí, ha sido una severa advertencia. Ha sido una severa advertencia para los creyentes. No era una acusación. ¿Sí? No, el autor no le está diciendo a ellos que ellos son esos, pero le está advirtiendo que no se conviertan en eso. Es como decirle, hermanos, no se vuelvan nunca atrás. Yo sé que ustedes persisten en el Señor, que oran y tienen una esperanza segura en Él, pero no se vuelvan nunca atrás de lo que han creído. El versículo 9 al 12 dice: pero en cuanto a ustedes, oh amados, ¿sí? Ahora sí le dice, en cuanto a ustedes, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, en una congregación, tristemente, hay dos clases de personas o dos clases de congregantes. Los fieles y los hipócritas. Los fieles y los hipócritas. Obviamente, las advertencias siempre son para los infieles, para los desleales, para los apóstatas, para los hipócritas. Sí, los que nunca van a estar firmes, para ellos es la advertencia. Pero aquí las palabras de aliento son para los fieles, los que están, como dice, persuadidos de la segura esperanza de salvación en Cristo y sus promesas, los que descansan en la promesa por causa de la esperanza en Dios. Ellos sí producen obras de bien, obras que resultan como evidencia de una fe auténtica. ¿Sí? Si tenemos una fe auténtica, como dice Santiago 2:17, una fe que no produce nada está muerta en sí misma. Bien. Una fe auténtica produce obras como consecuencia de estar anclado en Dios. ¿Sí? Y esas obras, de alguna manera acá, el autor está queriendo alentar a los creyentes. Le está diciendo, y es a veces lo que probablemente nos pasa a nosotros. ¿Sí? Lo que quizás ha experimentado usted. A veces parece que las cosas que hacemos nadie las valora, que nadie las tiene en cuenta, que a nadie le importa si la hacemos o no la hacemos. O a veces quizás hacemos algo, damos algo, hacemos algo, contribuimos con algo y a nadie le interesa, ¿sí? Al menos en el contexto congregacional nadie le presta atención. Nadie se fija en esas cosas. Sin embargo, Dios la tiene en cuenta, hermanos. Dios la tiene en cuenta. Dios las ha anotado en su libro de memoria. Y al tiempo en que nosotros volemos de aquí y estemos con Él, Él va a abrir ese libro de memoria. Y todas nuestras obras que fueron hechas para exaltar y glorificar a Dios y para servir a la iglesia están allí anotadas. ¿Qué es lo que le está diciendo el autor a los hebreos? Sean constantes en la obra del Señor. Vayan hasta el final. Sirvan sin interrupciones. Vayan hasta el final con su amor por Cristo. Nunca piensen en desertar. No se hagan perezosos como otros que no hacen nada, sino que lo que ustedes hacen con el don y con la habilidad que Dios puso en cada uno de ustedes, sigan haciéndolo hasta el fin. ¿Por qué? Porque como dice el texto, ¿sí? El trabajo que ellos estaban haciendo
lo hacían por amor al nombre de Cristo. Hermanos, cuando nosotros hacemos algo y servimos en la iglesia, si bien nos servimos entre nosotros de manera horizontal, en último término, nuestro servicio es de forma vertical. Servimos a Dios. Y por medio del servicio a Dios nos servimos a nosotros mismos. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del nombre del Señor, no para nosotros. Así que por más que a veces parezca que lo que hacemos no tiene ningún valor, a veces parece que perdemos el tiempo, decimos, ¿y para qué seguir haciéndolo? Parece que nadie lo valora, parece que nadie lo escucha, parece que nadie lo ve. De todos modos, sigan obrando y trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de nuestro amor por Él. Mantengan firmes sus convicciones en la esperanza eterna. Nuestra esperanza en Cristo, hermanos, es segura. Y esta última parte dice desde el versículo 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios nos mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Es impresionante. Una de las cosas que me preguntaba y me pregunté siempre cuando uno lee este texto es: ¿por qué Dios juró por sí mismo? ¿Qué necesidad había de que Él lo haga? Bueno, nosotros vivimos en realidad en una sociedad que está habituada a la mentira, ¿sí? Vivimos en un mundo, en nuestro contexto social, habituado, pero en serio, han hecho de la mentira su hábito diario. Por decir de alguna manera, te mienten con toda honestidad. Son honestos para mentir. Incluso dentro de los cristianos. Con mucha facilidad, uno empeña su palabra sin ninguna intención de cumplirla. En cosas mayores, en cosas menores. Sí, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Y cuando uno va y tiene que ver lo que tiene que ser hecho, no hay nada hecho. Y siempre están los justificativos. Entonces, de alguna manera, se hacen promesas sin ninguna intención de honrarlas. Y bueno, no debemos asombrarnos de esto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está regido ¿por quién? Por Satanás, el padre de mentiras. Él las engendra. Y las personas que de alguna manera viven en este mundo están habituados a la mentira. ¿Había necesidad de que Dios jure por sí mismo? ¿Por quién es Él? Obviamente no. Pero ¿por quién es el hombre? Probablemente sí. Bueno, aquí se nos presenta a Abraham como ejemplo de fe y confianza en Dios. Y si nos adelantamos un poco, o sea, ¿por qué Abraham? ¿Qué tenemos que ver de Abraham? Por ejemplo, en Hebreos 11:8 se nos dice de Abraham que Abraham salió sin saber a dónde iba, ¿sí?
salió de su tierra natal, de su parentela, por una voz que había escuchado sin saber a dónde iba, sin tener más garantía que solamente la palabra de Dios que lo llamó. Se le dijo que sería padre de multitudes cuando tenía ya 75 años, una esposa de 65 años que era estéril. Sin embargo, dice, Abraham creyó en la promesa. Humanamente hablando, no había probabilidades de que Abraham sea padre de multitudes. No había. 75 años, una esposa de 65 años, durante todo su tiempo de matrimonio no habían podido tener hijos. Sara era estéril, nadie podía cambiar eso. Pero Dios le da una promesa y no hay más garantía que su palabra. Y que se le diga, o sea, que se le diga a un hombre fructífero, vas a ser padre de multitudes, sí, no hay problema, lo creo. Pero que se le diga a un hombre que tiene una esposa estéril, que se le diga vas a ser padre, bueno, puede ser, pero encima padre de multitudes, que decís vos, que tenés una esposa estéril, vos vas a tener muchísimos hijos, vas a engendrar y de vos va a salir un pueblo. Uno diría, no sé si puedo creer esa palabra. Está difícil de pensar que eso pueda suceder. Sin embargo, sucedió. Por el milagro de Dios, Sara tuvo un hijo llamado Isaac. Aproximadamente a los 12 años, Dios le dice a Abraham, entregame a tu hijo y mátalo. Y Abraham obedeció, sin tener ni la más, solamente la garantía de la palabra de Dios. Dios lo dijo, yo voy a hacer de vos un pueblo, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham lo creyó. Abraham creyó en el carácter de Dios, en el carácter de un Dios inmutable, en el carácter de un Dios que no cambia, al punto que cuando le dio su hijo, le hizo nacer un hijo a Abraham, se lo pidió para matarlo y Abraham no lo negó, porque probablemente él ni siquiera sabía lo que iba a pasar allí cuando levantó el cuchillo. Él no sabía, pero tenía una esperanza anclada de que aún desde los muertos él podía revivir a su hijo y formar la nación que había prometido. Hermanos, lo hizo. Él lo hizo. Si tenemos la pregunta, ¿cumplió Dios su promesa a Abraham? Al día de hoy, si usted pone en Wikipedia, judíos en el mundo, más de 14 millones de descendientes físicos de Abraham hay hoy en el mundo, sin contar todos los que ya fallecieron y sin contar los descendientes espirituales. Dios cumplió su promesa. Dios honró su palabra. Dios no dejó caer su palabra, sino que la sostuvo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de un carácter inmutable. Su palabra empeñada, su promesa, siempre pone en juego su integridad y su fidelidad. Lo que Dios dijo, hermanos, lo que le quiero decir es que lo que Dios dijo, lo cumplirá. Porque estamos frente a un Dios inmutable, estamos frente a un Dios que no cambia. Lo que Él dijo lo cumplirá. ¿Por qué? Porque ha exaltado su palabra al mismo nivel de su nombre. Su nombre es sublime y su palabra es sublime, como dice el Salmo 128:2, la segunda mitad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué significa o qué peso tiene esto para nosotros? Muchísimo. Porque podemos descansar en la palabra de un Dios santo, de un Dios fiel, de un Dios puro. Hermanos, cada uno de los que estamos acá, en la medida que nos aferremos a la palabra de Dios y a la esperanza que Él ha puesto en nosotros,
vamos a estar en los cielos en un futuro no lejano. Vamos a estar con Cristo y le vamos a ver. ¿Qué es lo que vio Abraham? Vio el carácter inmutable de Dios. Y nosotros necesitamos hoy creer como Abraham. No necesitamos vernos a nosotros mismos, si estamos de alguna manera caminando en santidad o no, si tengo tele, si no tengo tele, si tengo pantalón, si tengo pollera. Necesitamos ver a Dios. Necesitamos ver el carácter de Dios, hermanos. El mismo Dios que le cumplió a Abraham todas las cosas ha prometido salvarnos, salvar nuestras almas y resucitarnos en un día futuro para estar con Él. Y su palabra es inmutable, su palabra será cumplida. Yo quiero remarcar 4 aspectos que se ven en este pasaje. Primeramente, la grandeza de Dios. El versículo 13 dice: no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Primeramente vemos en este pasaje, si nos enfocamos en Dios, vemos su carácter, vemos su grandeza. No hay nadie en el universo que sea más grande que Dios. Nadie. De hecho, todo lo que Dios dice es verdad. Porque Él es verdad. Porque un atributo de Dios es verdad. Cualquier cosa que Él diga es verdad. Cualquier cosa que Él hable siempre va a ser verdad. Sus promesas están aseguradas en Él mismo. Lo que Él dijo es seguro y está seguro en Él mismo. Sin duda alguna Él va a cumplir lo que nos prometió, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de los altos del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Otra cosa que vemos es su propósito. Y esto es importante, hermanos, entenderlo. El versículo 14 dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Dios no tenía un capricho con Abraham o una obsesión de decir, bueno, voy a escoger a Abraham porque, no sé, se me ocurrió y voy a hacer de él un pueblo y a ver qué surge con este pueblo. No, había un propósito eterno, había un propósito sublime, anterior, que era un propósito para el mundo. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que Dios tenía con Abraham ni siquiera tenía que ver con Abraham, sino tenía que ver con su propósito. Dios iba a cumplir su propósito. ¿Cuál era su propósito? Traer al Mesías al mundo. Y para eso, para ejecutar su propósito, llamó a alguien llamado Abraham. De ese Abraham nacieron hijos, de esos hijos se formó un pueblo, de ese pueblo vino un hombre llamado Jesús, el Mesías esperado, que pudo asegurar la salvación para todos los hombres. Jesús le dice a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos, y los judíos provienen de Abraham, y Abraham pudo cumplimentar el propósito de Dios simplemente porque obedeció. Pero todo esto tiene que ver solamente con el propósito absoluto de Dios para el mundo. Dios no tenía ninguna intención de conversar con Abraham los asuntos de los deseos de él. ¿Qué pensaba Abraham del propósito? No. Era, por decir de alguna manera, un trato entre Dios y Dios. Si Dios le hizo un pacto a Abraham, pero ese pacto era unilateral. Dios le dijo a Abraham: yo voy a hacer esto con vos, y se acabó. No había opciones, lo hizo. Ahora, si tenemos que ver algunas promesas bíblicas, entre tantas que hay un hermano que quiero que lea conmigo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, Dios nos dio su palabra, nos dio su promesa, empeñó su palabra y puso en juego su dignidad, puso en juego su integridad, puso en juego su fidelidad. Juró por sí mismo y no se arrepentirá. Él prometió salvar a todos aquellos que se acercan a Él por medio de Cristo. De modo que todo aquel que cree en el Hijo de Dios no será avergonzado. Y todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Él lo dijo, Él lo cumplirá. Hermanos, hoy estamos acá, pero mañana estaremos allá con Él, presentes. Hoy nos gozamos de haber creído acá en la tierra, pero tenemos un mayor gozo basado en una esperanza que está en los cielos. Como escribe Pedro en su primera carta, en 1 Pedro 1:4, que dice: en Él tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y es así, Señor, y es así, hermanos, donde está nuestra esperanza. Es así donde deben estar nuestros ojos. Es así donde debemos estar descansando. El tercer aspecto acá es su promesa. Sí, el versículo 16 y 17 dice: el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aunque la palabra de Dios de por sí es segura, de todos modos, debido a que los hombres son tardos para creer, interpuso juramento por sí mismo, para que por dos cosas inmutables, su palabra y su juramento, ¿sí?, tengamos plena seguridad de que Dios cumplirá lo que prometió. Como dijimos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En eso radican las promesas de un nuevo pacto. Y saben que tenemos que saber que un testamento, un pacto, un testamento, cuando está firmado, nadie puede cambiarlo excepto el autor. Nadie puede cambiar un testamento excepto el autor. Y aquí estamos parados frente a un Dios que hizo un testamento unilateral, puso las condiciones y Él mismo empeñó su palabra. Y dijo que lo va a cumplir. Y para que esto tenga para nosotros un fortísimo consuelo, juró por sí mismo y no se arrepentirá. Su promesa es firme y nuestra esperanza está viva en Él. Como dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y esta quizás sea la parte que más me ha cautivado de este pasaje. Que nuestras almas estén ancladas en los cielos. ¿Qué significa eso? Nuestras almas ancladas en los cielos significa que en la medida que estemos aferrados a la esperanza, nadie nos va a mover,
Nadie nos va a poder cortar de Cristo, nadie nos va a poder sacar de Cristo. Así vengan olas gigantes, así vengan tempestades. Hermanos, si estamos anclados en Cristo, nada nos va a poder sacar de Él, librarnos. Y es como lo dice Asaf en el Salmo 73, 28. Dice, escribe él: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. El apóstol Pablo nos recuerda en su carta a los Romanos, pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. Significa que todos los que confían en él nunca serán defraudados. El apóstol Pedro nos escribe en su primera carta que Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. Tenemos una esperanza viva. Hermanos, no tenemos la palabra de alguien que dijo una cosa y nos va a fallar, sino de un Dios cuyo testimonio es fiel, inmutable, en quien no hay sombra de variación. Interpuso su palabra y no se arrepentirá. Puso en juego su propia dignidad, su propia integridad, su propia fidelidad. Una esperanza segura como un ancla, una esperanza que está firme, una esperanza que nos asegura salvación en Cristo, una esperanza que nos tiene anclados en el cielo, y nada, nunca, nada, jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, coronavirus, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, escuche, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Es impresionante, impresionante, hermanos. Tenemos su palabra, tenemos su promesa y estamos esperanzados. Y esa esperanza es nuestra firme ancla del alma. Y por último, dice, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por último, hermanos, tenemos allí donde está anclada nuestra alma, allí en el lugar santísimo, en el velo, traspasado el velo, el lugar santísimo en los cielos. No solamente que nuestra alma está anclada allí, sino que tenemos a un sumo sacerdote que está allí como guardián de nuestras almas, como aquel que está intercediendo por nosotros. Y esto es también glorioso, saber que tenemos un sumo sacerdote que entró al lugar santísimo en los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A diferencia de los sacerdotes arónicos, ¿sí? de los judíos, ellos entraban al lugar santísimo, hacían propiciación y salían, no podían permanecer. Y según cuenta la tradición, que ellos entraban básicamente atados con un cordón o con una cadena, porque si el sumo sacerdote estaba en falta, moría inmediatamente en ese lugar. Y cuando las campanitas que tenían su vestido dejaba de escucharse, inmediatamente sabían que algo había pasado y había que empezar a estirarlo con la cadena para sacarlo de allí. Pero acá tenemos un sumo sacerdote que ha entrado en el lugar santísimo en los cielos, traspasó
el velo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y allí permanece y está velando por nuestras almas, aguardando y asegurando la promesa de Dios. Hermanos, digan amén, porque esto es así, porque de alguna manera a veces no nos damos cuenta dónde estamos parados con el cristianismo. Y esto es satisfactorio, como consolador, como hermoso. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, Juan 10:27, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. En Él estamos seguros. Nuestra esperanza es nuestra firme ancla, y en la medida que nos bajamos de esa esperanza perdemos todo, pero en la medida que nos sostenemos en la esperanza estamos anclados en Dios. Gracias al Señor por nuestro sumo sacerdote Jesús el Cristo, que nos da esperanza, que nos da vida, que nos sostiene. Hermanos, podemos vivir, como decíamos en la reunión de oración los otros días, podemos vivir sin comer muchos días, sin tomar agua muchos días, podemos vivir sin abrigo y sin techo muchos días, pero no vamos a aguantar ni un solo día vivir sin un sumo sacerdote que esté intercediendo por nosotros en los cielos. No vamos a aguantar ni un día sin Él. Necesitamos un sacerdote como Cristo en los cielos, que está intercediendo por nosotros. Hemos puesto nuestra confianza en Él. Hemos puesto nuestra confianza en el mismo Dios de Abraham. Y a diferencia de Abraham, que él salió sin saber a dónde iba, nosotros hemos puesto nuestra confianza en el mismo Dios de Abraham, pero sabiendo exactamente hacia dónde vamos. Y algún día estaremos allá, atravesaremos esas puertas eternas y podremos reunirnos con nuestro Cristo. Nuestras almas ya están ancladas allí. Al tiempo nos reuniremos con Cristo. Gracias al Señor por su palabra, realmente. Gracias por su promesa. Gracias porque tenemos un Dios inmutable. Gracias porque podemos confiar en un Dios cuyo testimonio es que es un Dios fiel, que es un Dios verdadero y que es un Dios que juró por sí mismo y no se va a arrepentir, que nos va a salvar en Cristo Jesús. Hermanos, la paz del Señor.